Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Is this still a thing? Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Está conmigo. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y el espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todo
los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Muy buenos días, como cada sábado, yo feliz, siempre contenta de poder conectar con todos ustedes en este programa que más que un programa es una misión, es una visión que un día tuvo una madre bajo la necesidad de querer educar a la comunidad, a los familiares y al mundo, de que puedan entender que podemos tender esos puentes para derribar barreras y hacerle ese acompañamiento a las personas con discapacidad. ¿Cómo? Con empatía, con amor, brindándole oportunidades necesarias para ellos poder ser entes que se desarrollen y puedan participar en cada ámbito de la sociedad. No importa cuál sea el ámbito de la sociedad, puede ser social, cultural, económica, artística. ¿Y por qué no? Ellos también están escribiendo libros, están haciendo tantas cosas lindas que puedan impactar al mundo. Queremos una sociedad más justa, eso sí, consciente y llena de empatía, que se celebre la igualdad, no la discriminación, que se celebre el respeto y la dignidad humana sobre todo, que se incluya como derecho, no como un favor. Muchas veces incluimos a las personas con discapacidades en actividades y se lo hacemos como un favor y algo momentáneo, tiene que ser constante. Celebramos la empatía ante los desafíos reales que cada día las personas y los familiares enfrentamos. Fomentamos la autonomía y la independencia como base principal, porque siempre le digo a los padres que en algún momento de nuestra vida no estaremos aquí y tenemos que encaminar a esos seres queridos a ser independientes. Educación, promover una educación constante, real, una educación que los educadores sobre todo se estén educando, se estén parando por la brecha y también se estén parando por la vanguardia, porque no es lo mismo una educación hace 20 años a una educación con una persona con autismo, con quizá parálisis cerebral o quizá el speech pathology o la terapia del habla. No es lo mismo todo eso que pasó hace 20 años a lo que está sucediendo hoy. Por eso es que no importa en qué profesión usted ejerza, tiene que ir a la vanguardia de los tiempos, tiene que ir siempre a conferencias, a webinar, a entrenamiento, porque si usted no se entrena, usted no va a poder educar con altura y calidad. Sobre todo celebramos la vida de las personas con discapacidad como capacidad única, porque todos estamos capacitados para trabajar y hacer las cosas en el mundo de una manera única. Ese sello, como digo yo, todos tenemos nuestras huellas dactilares diferentes. No hay nadie en el mundo, miren cómo Dios hace la cosa, no hay nadie en el mundo con la misma huella digital. Por lo tanto, todos somos diferentes, todos somos únicos en el mundo.
Queremos agradecer a todas las personas que están ya conectadas en Instagram, en TikTok, en nuestro canal en YouTube. Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Agradecer también a Discapacidad TV, agradecer a la Mega 95.1 FM, Cajita TV Boston, Águila Radio Boston, KS Radio, la República Dominicana, la Radio Boston FM y discapacidadaldía.com. Gracias a todos ustedes por ser parte de este movimiento que trabajamos a favor de la inclusión, la esperanza y la visibilidad de todas las personas con discapacidad. Todos los sábados iniciamos con una cita y esta de hoy dice así: no te detengas ante la incertidumbre, descubre en ella la señal que hay que avanzar. Y es verdad, esto lo escribió alguien anónimo. Tenemos que, en el medio del proceso de la incertidumbre, agarrar esa señal y esa fuerza que debemos de avanzar. No, yo siempre digo que el camino no será fácil. Ya si usted tiene una mamá que tiene un hijo con discapacidad, si usted es una persona que es inmigrante, que está llegando al país o que está estudiando, que está pues atravesando procesos difíciles en su familia o que quizá está estudiando y el idioma no lo domina, en ese proceso, en esa incertidumbre, agarre esa señal que es la que le va a permitir a usted avanzar, porque todo en la vida se trata de propósito. Si usted ya encontró su propósito, el propósito no viene fácil. El propósito, para llegar a alcanzar el propósito, ese camino que vamos a recorrer, es un camino lleno de incertidumbre. Y que cada día el Señor nos va mandando señales para que tú entiendas que sí, que ese es tu propósito. Pero esas señales también van a llegar a tu vida llena de procesos, de puertas que se te van a cerrar, de quizás que debes de avanzar o hacer otra estrategia que aquel no hizo para tú poder llegar a ese propósito. Entonces, no te detengas, sigue avanzando, que vas a llegar, lo vas a lograr, pero no será fácil. Señores, está con nosotros la pastora Rosilia Barranco con el tema de hoy: ¿dónde está el océano? Bueno, estamos llenos de océano, pero ¿dónde está el océano, pastora? Adelante. Buenos días, muchos saludos a todos, Dios los bendiga. Esta mañana quiero empezar con una historia de un pez que andaba nadando por el océano y le pregunta a otro: ¿puedes indicarme dónde está el océano? Todos hablan de él y quiero encontrarlo. Y el pez entonces se sonrió y le respondió: ya estás nadando en él. Así somos todos nosotros por la vida. Muchas veces buscamos una carrera, un matrimonio perfecto, una familia feliz, un trabajo estable, pensando que eso será lo que nos va a completar. Pero no nos damos cuenta de que ya estamos en el océano de todo lo que Dios nos ha dado y que muchas veces las cosas que necesitamos ya están en nuestras manos. El océano refleja llenura, mucho, abundancia. Y esto me recuerda una vez que mi esposo quería arreglar cosas en la casa, algunas cosas que pensaban que necesitaban ser mejor. Y se desanimó porque estaba pensando que no teníamos los recursos, no teníamos quizás el dinero para las cosas que se iban a necesitar. Hasta un día que Dios puso en su corazón comenzar. Y entonces él bajó al sótano y descubrió que allí estaba todo lo que se necesitaba: pintura, madera, herramientas, todo estaba allí, no faltaba nada. Lo que faltaba era disponerse y darse cuenta. Entonces, esto me recuerda a un versículo de la Biblia que dice que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros. Y entonces dice que cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas. O sea que todo lo que necesitas en la vida ya está en ti. Esa carrera, la provisión, claro, son cosas que son metas para alcanzar, pero lo que se necesita para llegar allá está en ti. Tu paz que tanto has buscado, el gozo, ya está incluido en el paquete de tu vida que Dios te dio. Dicen que no hay relación perfecta y yo siempre he argumentado con este dicho de que no hay familia perfecta, de que nadie es perfecto. Yo digo, ¿verdad? Y esa es mi opinión, que eres perfecto, que eres perfecta, que tienes la relación perfecta, que solo hay que disponerse y disfrutar lo que uno tiene y trabajar en base a mejorar cada día. Porque la perfección está dentro de tu imperfección, ¿verdad? Parece algo paradójico, pero es la realidad. Entonces, mujer
Quizás piensas que necesitas alcanzar la perfección para sentirte plena, pero ya estás en tu océano. Hombre, quizás quieres alcanzar más cosas para sentirte que lo lograste, pero ya estás en tu océano. La plenitud no depende de lo que logres afuera, sino de reconocer lo que ya habita dentro de ti. Entonces, ¿dónde está el océano? No lo busques lejos, ya estás en él. Solo abre tus ojos, confía en Dios y empieza a manifestar lo que Él ya puso en tus manos. Pregúntate de qué estás lleno, de qué tienes mucho, en qué abundas. Y recuerdas que si haces esto, Dios hará el resto. Qué lindo esa reflexión, esa palabra de aliento, porque muchas veces es verdad, nos detenemos en nuestro caminar, porque creemos que no estamos capacitados, que no tenemos las herramientas necesarias, porque no sabemos por dónde empezar. Pero usted cuando hablaba me trasladó a algo que yo hice en mi casa. Yo desmantelé una habitación completa, la sala. Yo misma la pinté, yo misma la decoré, yo misma moví los muebles, hice todo. Y yo siempre se buscaba un pintor porque el ceiling es muy alto. Y yo decía, ¿seré yo capaz de hacer eso? Pero no fue hasta que yo empecé a hacerlo y cuando cerré los ojos ya había terminado. Entonces, muchas de las veces tenemos la capacidad, tenemos las herramientas dentro de nosotros, pero por no lanzarnos, por no hacerlo, no sabemos de qué estamos hechos. Así es. A veces nos queremos rendir antes, no sabiendo que ya estábamos tan cerquita. Y nunca lo sabremos hasta que lo tratemos. Nadie sabe la capacidad que tiene hasta que se empieza a hacer las cosas, ¿verdad? Hay un profesor que dijo que la pared muchas veces nosotros la vemos como algo que nos va a estancar ahí, pero la pared sirve para impulsarte a descubrir qué tanto tú quieres pasar al otro lado. Entonces, solamente falta que querramos. Nadie puede hacerlo por ti, solo que nosotros tomemos la decisión. Y quizás hoy esta persona que nos está escuchando en silla de ruedas, quizás tuvo un accidente o quizás nació con una discapacidad, dirá, es muy fácil decirlo para ustedes porque no tienen ninguna discapacidad. El miércoles pasado conocí a alguien, un conferencista que ha escrito como 5 libros y ha viajado y viaja. Yo le digo, pero ¿cómo es que tú lo haces? Efectivamente, él lo hace porque me dijo, es que yo no sabía de qué tan fuerte yo estaba hecho, qué tanto poder yo tenía hasta que no enfrenté esta discapacidad con valentía, con aceptación y aceptándome como yo soy. Ahí fue que encontré mi camino y él ahora va a viajar al mundo a convencer y a enfatizar que la discapacidad no es un limitante si lo ponemos en nuestra cabeza y buscamos las herramientas necesarias para salir adelante. Entonces, esa es la invitación también que le podemos hacer, pastora, a estas personas que están escuchándonos, que no importa su condición, quizás su estatus económico, quizás está recién llegado a los Estados Unidos, y quizás ellos lo escucharán. No iniciamos fácil, dígale, pastora, que iniciamos el programa hace mucho y el primer programa no fue fácil, pero que sí hay que iniciar para nosotros alcanzar nuestro propósito. Claro, yo ahora que mencionas esa parte de inmigrante también, a veces nosotros pensamos que es demasiado, que tenemos que hacer el doble. Yo le decía a un maestro una vez que decía, yo no quiero empujar tanto a los estudiantes porque ellos trabajan un poco más que el que ya se crió aquí. Entonces yo le argumenté, yo le dije, bueno, esa es nuestra realidad. Tenemos que trabajar un poco más, pero no hay nada malo con eso. Entonces, nuestra realidad es que tenemos que trabajar el doble, que tenemos que aprender 2 idiomas, que hay que empezar de cero. No importa, esa es mi realidad. Entonces, para allá vamos. No importa tu discapacidad, no importa la situación delante de ti, tu disposición va a determinar a dónde vas a llegar el día de hoy. Mañana lo retomas con otra cosa. Esperamos que se queden con esa palabra de aliento en su corazón, la lleven toda la semana, porque de verdad que sí, que lo pueden hacer si se lo proponen. Pastora, ¿sus redes sociales? Estamos en YouTube, estamos en Facebook y en Instagram. ¿Cómo? ¿Cómo están?
En Instagram también. Lo que pasa es que me cuesta estar pensando el nombre de todas estas redes. Pero ahí estamos con videos. Rosilia Gómez Barranco. Ok, excelente, excelente. Muchísimas gracias. Señores, vamos a comerciales, pero no se pierdan la cartelera de hoy. Estará la presidenta de la Feria Internacional del Libro de Lawrence, Carmenza Buffet, y también estará con nosotros la licenciada Alejandra Ontiveros, hablando de qué hacer en caso de emergencia. Señores, atención. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? ¿Qué hablar? ¿Cómo educar a nuestros hijos? Si hay una emergencia en las escuelas, empezó el año escolar, pero también nosotros los padres y también en la escuela tenemos responsabilidad de hacer diferentes simulacros y qué hacer en caso de emergencia. Así que no se muevan de ahí, porque también después de los comerciales vamos a hablar de una noticia muy importante acerca del gobierno federal que está cerrado. ¿Cómo vamos a seguir operando si está cerrado? Pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Del alcalde de la ciudad de Lawrence, junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo, informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad, que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. En la apertura de nuestro nuevo estudio fotográfico, Mr. Ray Photography le ofrece un retrato gratis. Si vive en Massachusetts y está buscando el retrato perfecto, este es el momento ideal. Por tiempo limitado, Mr. Ray Photography le ofrece retratos de estudio gratis. Iluminación y montaje profesionales. Dirección creativa para resaltar su personalidad. Una oportunidad única para capturar recuerdos eternos. Los cupos son limitados. No deje pasar su oportunidad. Envíenos un mensaje directo hoy mismo o visite nuestro sitio web para reservar su sesión gratuita. Primero en llegar, primero en ser atendido. Oferta válida hasta el 30 de octubre de 2025. Reserve ahora. 978-360-5613. Mr. Ray Photography, donde cada detalle cuenta una historia. ¿Te imaginas poder invertir en una zona en desarrollo, a solo 5 minutos de 2 de las playas más hermosas del Caribe? Te hablo de Punta Rusia y de La Ensenada, el punto más cercano de la maravilla Cayo Arena. Con títulos definitivos, garantizamos la seguridad jurídica que tú y tu familia necesitan. Bienvenidos a Villas Panorámicas. Con solares a partir de los 300 metros, garantizamos que puedas construir una villa moderna, segura y sobre todo a un precio muy competitivo en el mercado. Te queremos invitar a la gran conferencia Mujer, me pongo en tu zapato, acompañada de la salud mental, ansiedad y depresión. Esta será una conferencia con la psicoterapeuta Ana Karina Mencia, la pastora Rosilia Barranco y la conferencista neurocoach Raquel Quesada. Te esperamos. Ven con tu hija, ven con tu mamá y será un tiempo de calidad, pero también de aprendizaje, donde juntas vamos a aprender de salud mental. Y recuerda que si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer. Este 22 de noviembre es nuestra cita en el 1 de la Union Street. Llama al teléfono 978-828-5339 y reserva ya. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito.
un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada y en estos momentos tenemos noticias destacadas sobre la discapacidad y el mundo. Panorama. El gobierno federal está cerrado desde el miércoles 1 de octubre del 2025 tras fracasar acuerdos financieros en el Congreso. El Senado ha intentado varias votaciones sin éxito. El cierre está generando impactos operativos y decisiones polémicas desde la Casa Blanca y agencias federales. ¿Cómo te puede afectar? Bueno, esto puede afectar como programas y servicios, muchos servicios no esenciales están suspendidos o con personal mínimo. Oficinas y parques, procesos administrativos federales se ven afectados sin pagos que están atrasándose. Así que esta noticia está dando mucho de qué hablar porque también le puede afectar a las personas con discapacidad en los cierres y congelamiento de fondos afectados de proyectos y apoyo que benefician a comunidades con discapacidad. Por ejemplo, transporte accesibles, inversiones locales, servicios de salud y programas comunitarios. ¿Qué viene ahora? El Senado prevé nuevas votaciones para aprobar financiamiento temporal o paquete parcial, el estancamiento político que continúa hasta que el Congreso apruebe y el presidente firme proyecto de ley y el cierre seguirá. Así que estas son las noticias más importantes que tienen que ver con todo el mundo. El gobierno está cerrado, esto le va a afectar algunas oficinas federales y también pues me imagino que los pagos serán retroactivos, no serán pagados ahora, pero cuando vuelvan y abran el gobierno, pues entonces los pagos se le harán a las personas que están trabajando en las oficinas gubernamentales. Señores, ya está con nosotros la licenciada Alessandra Ontivero, quien hoy va a hablar de un tema muy importante, cómo nosotros tener seguridad en caso de emergencia en las escuelas, cómo prevenir y cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos también. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. ¿Cómo estás, Raquel? Muchas gracias por invitarme y bueno, siempre feliz por poder aportar lo que sé para la sociedad. Así es, así es. Tú sabes que las escuelas en muchos países ya iniciaron y siempre inmediatamente se iniciaron en algunas universidades, como el caso del señor que lo mataron, y también otros eventos han sucedido en las escuelas. No estamos exentos de que pasen más incidentes en caso de emergencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo educar? ¿Cómo nosotros podemos educar a la comunidad y sobre todo también a nuestros hijos? Bien, bueno, justo como siempre volvemos a reiterarlo, en caso de una emergencia siempre tenemos que tener en cuenta 3 tiempos, ¿no es cierto? El antes de la emergencia, el durante la emergencia y el después de la emergencia. Por ejemplo, lo que sucede mucho, justamente se ve, digamos, en Estados Unidos, pero no está exento en ninguna parte del mundo, el tema de los tiroteos en las escuelas. Entonces, justamente, ¿no? ¿Qué hacer cómo hacemos frente a esa situación, a esas clases de masacres? Lamentables, muy lamentables. Bueno, pensamos hoy en todos los establecimientos, tenemos que solicitar ayuda, defensa civil, a lo que son también la policía, servicio de emergencias médicas. Es la planificación, es el protocolo de qué es lo que hago hoy, cuáles son mis recursos, cuáles son el recurso, digamos, humano, ¿no es cierto? ¿Qué roles le voy a dar a cada persona?
simulacros es muy importante también para que podamos estar preparados. ¿Por qué? Porque hay una prevención en el tiempo del antes, hay lo que sería una reacción inmediata durante la emergencia y luego sería una recuperación emocional en esa clase de casos ya para el después. Así es. ¿Y qué hacer? ¿Cuáles son las herramientas principales que el padre o la educación principal que el padre puede iniciar desde el hogar? Bueno, en primer lugar, ponerse en contacto con la escuela y saber qué clase de protocolos tiene el colegio, ¿no es cierto? Solicitar los protocolos para que, en llegar a pasar, saber cuál va a ser el punto de encuentro para buscar a los niños una vez que suceda la situación y saber, ¿no es cierto? También hablar de esta temática en las casas para que los niños, digamos, estén preparados, para que puedan tal vez alertar una situación de algún compañero que está sufriendo bullying o que comentó, digamos, muy fuerte, se enojó y que dijo, bueno, puede llegar a indicar, digamos, a dar indicios, a advertir señales de que llegara o quiere hacer esa clase de acciones, digamos. Entonces, justamente, ¿no? La prevención. Primero, preguntar cuáles son los protocolos para poder seguirlos, hablarlos en casa también y estar atentos al tema de los simulacros, a los recursos. El padre también tiene que involucrarse en el colegio y conocer cuál es el colegio donde va su hijo, cuáles son las salidas que tiene, las salidas de emergencia. En un colegio podemos tener muchas clases de emergencia. Bueno, esto que es justamente lo que estamos hablando, un tiroteo, un caso de incendio, por situaciones climáticas también. Así que bueno, es importante identificar. ¿Por qué? Porque para cada emergencia seguramente hay roles que cada uno va a cumplir y tiene que estar preparado para ello, para a los niños, también dependiendo de las edades, pero guiarlos y transmitirle calma y poder evacuarlos a un lugar seguro. Creo que también la tecnología ha venido a formar un papel muy importante con esto de las emergencias, de qué suceder, cómo prevenir. El otro día salió en la noticia que un niño googleó en su laptop de la escuela cómo matar a un amiguito. Inmediatamente esto le produjo una alarma a la directiva y ese niño fue suspendido. Y porque ya se está viendo que los niños siempre, antes de cometer un hecho así o de perpetrar un incidente, ellos primero buscan en las redes sociales. Por igual, crear también las máquinas que puedan prevenir de que esa persona está teniendo un objeto, ya sea punzante o un objeto que sea una pistola. Una vez un niño también, la mayoría de los casos que se dan de balacera en las escuelas es porque el niño lleva la pistola del papá a la escuela. Entonces, también invertir en el personal, educarlo y sobre todo hacer simulacro, como mencionaba constantemente con los niños, qué hacer, cómo bloquear las puertas. Creo que también en ese aspecto los teléfonos también son importantes, aunque hay leyes también que en algunas escuelas los teléfonos no son permitibles, pero en caso de incidentes así, los niños han sido ellos que han llamado a los estudiantes al 911 y muchas veces a sus padres. Sí, bueno, son recursos. Ya sería eso durante la situación, digamos, de emergencia, en caso de tiroteos, en caso de disparos, por ahí tal vez el tiroteo no es por algún alumno que fue, bueno, también, ¿no? Es un estudio de caso. ¿Por qué reaccionan así estos niños? ¿Qué los llevó a cometer estos hechos? ¿Sufrieron bullying? ¿En su casa no tenían apoyo? ¿Estaban mucho tiempo jugando con esta clase de juegos? ¿No es cierto? En las computadoras, en las Play. Y justamente como venimos aprendiendo también en las neurociencias, el cerebro no identifica la realidad de la fantasía, digamos. Entonces ya ahí se están preparando, se genera una emoción negativa también a la hora de jugar estos juegos tan violentos que existen y por ahí no tienen ese control en la propia casa.
Así que son reacciones emocionales, ¿no es cierto?, que por ahí se ven con estas consecuencias, pero ya hay una planificación. Por eso también es la importancia de capacitar a los docentes para que puedan advertir cuáles son las señales que está dando el alumno, ¿no es cierto? Y como hablamos de tiroteo, también puede ser de que el colegio esté ubicado en un lugar peligroso donde haya disparos en las proximidades. Entonces, ¿qué pasa? Hay una bala y puede llegar a lesionar a alguien. En ese caso, bueno, justamente se da la voz de alerta para que los niños se pongan bajo cuerpo a tierra para evitar también estos eventos. ¿Crees tú, Alex, que los niños mirando videos violentos, tantos nombres que hay, no me lo sé porque no son de mi incumbencia ni algo que yo pueda estar, pero sí sé que hay muchos juegos que motivan a los jóvenes a usar un rifle, a saber qué tipo de rifle, a motivarlo a la violencia, a matar a sangre fría en estos juegos que se ven tan reales. ¿Crees tú que esto también motive a estos niños a recurrir en caso de que estén siendo producto del bullying, que se entiende que pasa en la escuela, en vez de buscar ayuda, que ellos pues usen este tipo de alternativas? Sí. Mi pensamiento, mi opinión particular es que sí, que eso motiva, eso prepara, eso estimula, ¿no es cierto? Ahí generalmente cuando juegan a eso y ganan matando a alguien, entonces ya les genera una emocionalidad que justamente muchas veces cuando se hacen esos estudios, los alumnos también estaban con estas ideales, con estas clases de juegos, pero yo desde mi punto de vista me parece que sí aporta, digamos, en la conducta y en la emocionalidad de los niños, más cuando sufren bullying y que hay muchas cosas también por detrás, digamos, la necesidad de una ayuda y una contención psicológica, que seguramente o tal vez no la tienen en la casa o no la pidieron, se apoyan solo o se aíslan, también los niños que se van aislando mucho, algunos que le hacen bullying y ellos después de manera de represión también, esa clase de situaciones pasó también en mi país en el 2004, es una situación de tiroteo de un niño que le hacían bullying, a él le decían pan triste, entonces él como que fue un día con un arma y asesinó a 3 de sus compañeros. O sea, ningún país, en ningún lugar del mundo ya está exento de que ocurran estas clases de masacres. Es importante concientizar acerca de estos temas porque ustedes dirán, oh, wow, sí, eso puede pasar de una escuela de 1 millón a una escuela, no. No sabemos qué puede pasar. Muchas veces también, como fue en el caso de aquí, estos niños también son agredidos al final de las clases. Hay un grupo siempre esperando a ese estudiante que quizás me miró mal o me habló mal o lo que sea, y se la quieren de quitar con un grupo de amigos. Entonces es muy importante saber que su futuro también está en juego. Cuando usted toma una decisión así, usted ya está marcando su futuro a que sea incierto en el área de educación, porque puede ser suspendido o quizás definitivamente puede que usted ya esté preso de por vida por hacer un acto así. Los padres tenemos también que educarlo, que tomen conciencia, a un estudiante también que constantemente esté tomando, porque todo genera violencia. Es muy importante educar en este tema, porque todo genera violencia. Un estudiante que no esté durmiendo mucho, porque eso está a la moda ahora, como dicen los jóvenes, me acuesto a la 1 de la mañana y me tengo que levantar a las 5 o a las 6 para ir a la escuela, o quizás a las 2 de la mañana, porque todo lo están haciendo así. Ese no es el caso mío. Otro es que toman bebida energizante de desayuno. Ojo con esto, padre. La mayoría de los teenagers están tomando bebidas energizantes temprano en la mañana con el estómago vacío, y esto le genera pues un ataque de ansiedad y nerviosidad y el corazón se le acelera. Mucho ojo con esto. Otra cosa también, si están
produciendo rechazo, quizás bullying, o quizás están mirando cosas indebidas en sus hogares, esto va a generar que este individuo explote. Y de la manera que va a explotar no va a ser positiva. Es muy importante que usted esté mirando a sus hijos y que le busque ayuda temprano. Si tiene que hacer intervención psicóloga, o si quizás en la escuela buscarle a alguien que lo escuche, o que usted mismo vaya y busque una orientación en la escuela para su hijo, es importante que lo haga, porque es una combinación de todo. Es tanto el trabajo que hacen los padres en la casa como también los maestros, porque muchas veces cuando esto pasa le quieren echar la culpa nada más a los profesores. Claro, no, justamente, ¿no? Es involucrarse. Y creo que la base de todo también es el respeto que aprenden en la propia casa, la empatía, el ver de que algún compañero, le están haciendo broma y tal vez no hacer nada. Como nos enseñó el doctor Luis Gaviria, no es tan solo ponerse en los zapatos del otro, sino también caminar en ellos. Por eso es el tema de que explotan una emocionalidad y quieren destruir. Qué bárbaro, ¿no? Quieren destruir una vida como si no valiera. Sí. No valoran la vida del otro, pero también se da cuenta un gran dolor que lleva ese niño, ese adulto, ese adolescente, que no valora la propia vida, digamos, ya hasta ese límite. Entonces también repensar qué es lo que estamos aprendiendo también en las escuelas. Hay una emocionalidad que se está tratando. Yo desde mi punto de vista siempre hablo e intento hablar el mensaje con los 3 cerebros. La parte de supervivencia para cuidar nuestras zonas vitales, nuestros órganos vitales, ¿no es cierto? La parte emocional, estamos también educando eso, aprendiendo a gestionar las emociones, y la parte intelectual. Muchas veces apuntamos a lo intelectual y que generalmente nos maneja muchas veces lo emocional. Así que bueno, es tratar de buscar ese equilibrio. Los padres posiblemente estén ausentes porque tal vez están en 3, 4 trabajos para poder pagar lo que los niños les piden, y aún así tampoco los niños no ven el sacrificio de los padres, pero tampoco no existe una comunicación en la casa. Entonces, ir viendo qué pasa ahí, tanto en la escuela como en la casa. Excelente. Tus recomendaciones finales ya para este tema. Me encantó que mencionaste que hay que involucrar a las familias, a la comunidad completa, porque si no educamos, si no incluimos, pues de nada va a servir a la hora de tener una emergencia que nos pongamos en comunicación en conjunta para nosotros resolver el problema. ¿Tus recomendaciones finales? Sí, ante todo hacer estos ejercicios, también involucrarlo, invitarlo a los padres para que puedan saber qué hacer en caso de, hasta incluso cuando se habla del bullying, ¿no? Y también involucrarlos en los simulacros, que ellos sepan o que sepan dónde es el punto de encuentro en caso de alguna clase de estos eventos, estén interiorizados y colocar los teléfonos para poder empezar a llamarlos. Así que bueno, para que puedan ellos empezar a advertir también esas señales que dicen, acá hay algo, vamos a pedir ayuda, porque muchas veces la ayuda tampoco está en la casa, la tenés que pedir afuera. Y es muy importante coordinar también el plan individual de evacuación y apoyo para aquellos estudiantes que tienen una discapacidad. Ponerle una persona por 2 estudiantes a la hora de salir. Es muy importante también señalizar que la señalización esté accesible, con apoyos sensoriales, por si tenemos personas también no videntes que necesitan, pues, a la hora de evacuar, salir, coordinar los ensayos específicos de estas personas que tienen el IEP, el 504, para que cuando esta evacuación pueda ocurrir, ya todos estén pues familiarizados con esto. Y también los estudiantes, porque muchas veces los estudiantes que tienen discapacidad pueden entrar en pánico. Ha pasado mucho que estudiantes se ponen nerviosos, se ponen a llorar, se frisan y no saben qué hacer cuando escuchan la alarma de incendio, quizás la alarma de seguridad que hay que salir. Así que gracias por esta intervención muy importante, tomar este tiempo para educar a la comunidad, educar al cuerpo que trabaja en las escuelas y sobre todo a las familias. Ojo,
no es solamente sus hijos ir a la escuela, sino qué están haciendo mis hijos antes de ir a la escuela. Alex, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Bueno, en mi canal Alixon Neuroprevención, ahí vamos a subir también esta parte de la entrevista. Hay muchas entrevistas más que me hiciste y otras más masterclass. Justamente una que voy a subir son de los riesgos psicosociales en el trabajo, lo que es el síndrome burnout, del quemado, violencia en el trabajo, también todas estas cosas que tenemos que evaluar para tratar de pedir ayuda también y poder mejorar una situación laboral y sentirnos mejor. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y educarnos, y que tenga un feliz día con tu familia, que sé que va a compartir con ellos. Bendiciones a todos. Señores, vamos a nuestra segunda y última pausa comercial, no sin antes recordarte que vaya a Fair Class Beauty Center. Ahí encontrará de todo. Ahí estará Lorena en el área de manicure, pedicure, te va a dar un masaje, te va a hacer esas manos, esos pies, señores, que tú te vas a dormir y te sentirás como una reina. Ellos están ubicados en el 978-258-3215, en el 15 de la Appleton Street en Lawrence. Hagan su reserva, vayan. Están buscando también profesionales capacitados en estas áreas. Si quieren poner una silla, si quieren también hacer mano, make-up, están solicitando profesionales en esta área. Así que vayan a First Class en el 15 de la Appleton Street en la ciudad de Lawrence. Pausa comercial y retornamos con más. Ya está Carmenza ahí preparadita para dar información acerca de la Feria del Libro Internacional de la ciudad de Lawrence. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Del alcalde de la ciudad de Lawrence junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. En la apertura de nuestro nuevo estudio fotográfico, Mr. Ray Photography le ofrece un retrato gratis. Si vive en Massachusetts y está buscando el retrato perfecto, este es el momento ideal. Por tiempo limitado, Mr. Ray Photography le ofrece retratos de estudio gratis. Iluminación y montaje profesionales. Dirección creativa para resaltar su personalidad. Una oportunidad única para capturar recuerdos eternos. Los cupos son limitados, no deje pasar su oportunidad. Envíenos un mensaje directo hoy mismo o visite nuestro sitio web para reservar su sesión gratuita. Primero en llegar, primero en ser atendido. Oferta válida hasta el 30 de octubre de 2025. Reserve ahora. 978-360-5613. Mr. Ray Photography, donde cada detalle cuenta una historia. ¿Te imaginas poder invertir en una zona en desarrollo a solo 5 minutos de 2 de las playas más hermosas del Caribe? Te hablo de Punta Rusia y de la Ensenada, el punto más cercano de la maravilla Cayo Arena. Con títulos definitivos, garantizamos la seguridad jurídica que tú y tu familia necesitan. Bienvenidos a Villas Panorámicas. Con solares a partir de los 300 metros, garantizamos que puedas construir una villa moderna, segura y sobre todo a un precio muy competitivo en el mercado. Te queremos invitar a la gran conferencia Mujer, me pongo en tu zapato, acompañada de la salud mental, ansiedad y depresión. Esta será una conferencia con la psicoterapeuta Ana Karina Mencia, la pastora Rosilia Barranco y la conferencista neurocoach Raquel Quesada. Te esperamos
Ven con tu hija, ven con tu mamá y será un tiempo de calidad, pero también de aprendizaje, donde juntas vamos a aprender de salud mental. Y recuerda que si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer. Este 22 de noviembre es nuestra cita en el 1 de la Union Street. Llama al teléfono 978-828-5339 y reserva ya. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. En esta oportunidad me visita desde el estudio B Carmen Zambrú, quien ella hoy va a hablar, quien es la directora de la Feria Internacional del Libro, retomando pues otra vez y dándole esos cambios, esa energía que hacía falta. La Feria del Libro, señores, la Feria del Libro Internacional de Lawrence, ahora ofreciendo pues del 17 al 19 de octubre, dedicada a este país tan lindo, Chile, y trayendo tantas cosas lindas. Muy buenos días, bienvenida a tu programa, Carmenza. Carmenza tiene que... Yes. Muy buenos días. Agradezco primero que todo la invitación. Es un honor para la feria estar presente en tu programa. Y también quiero felicitar a la licenciada, que tocó un tema muy importante y que tiene relación en realidad con la feria. Los jóvenes. Durante años y años, el propósito de la feria ha sido motivar a los jóvenes de todas las edades, pero que estén atendiendo al Lawrence High School, ¿no? Para que se motiven para escribir poesía, para hablar un español correcto, ¿no? Porque muchos de ellos ya están perdiendo, tristemente, el uso del idioma español. Entonces la feria quiere afianzar eso. Si somos latinos, debemos procurar, debemos esmerarnos en que nuestro idioma natal no se pierda. Bueno. ¿Qué tiene como agenda la feria este año? Sabemos ya que el país es Chile. Ahí el que quiera ver de esta danza folclórica chilena, va a haber reconocimiento literario, música, la comida. Cuéntame, ¿qué vamos a ver? Bueno, nuestro programa empieza con la inauguración. La inauguración de la feria se va a llevar a cabo en el auditorio del Southeast Elementary School en el sur de Lawrence. A las 7 de la noche empezamos con un programa muy clásico. Vamos a tener a diferentes personalidades. Se va a ofrecer el homenaje a Esteban Escalona, escritor chileno, y a Daisy Aponte, escritora chilena, poetas los dos, quienes han llevado la poesía y la narrativa a un nivel más alto, y es por eso que se les va a reconocer esa noche. Asimismo, como hemos tenido una colaboración con la iglesia, con la Northern Essex Community College, lo cual ha sido vital. Cuando una organización sin ánimo de lucro, como la nuestra, tiene una colaboración con academia, ya se eleva a un nivel más alto, ¿cierto? Entonces tenemos esa gran colaboración. Bueno, esa es la noche del viernes. La noche del viernes, inauguración. Al siguiente día, el viernes, entonces vamos a tener un programa simultáneo. Esta vez
hemos tratado de expandir nuestro programa y nos hemos unido y estamos colaborando con Notre Dame Cristo Rey, la escuela para jóvenes, y allí van a ir, vamos a repartir los escritores. Unos se van para el Lawrence High School, el Abbott Academy, y otros se irán para el Notre Dame Cristo Rey. ¿Qué es lo que pasa? Los escritores van a las aulas de los alumnos y tienen un formato diferente. Hay algunos que quieren contar su historia. ¿Cómo empecé yo como escritor o poeta? ¿Cómo puedo motivarlos? Yo, como les voy a contar todas mis peripecias, todos los inconvenientes que tuve cuando empecé mi carrera literaria. Entonces, esos son unos. Otros van a dar talleres de narrativa. Otros irán a dar un taller de cómo hacer poesía. Este formato ha sido exitoso. Hemos escuchado no solamente de los alumnos, sino también hemos escuchado de los profesores y de los directivos de la escuela Lawrence High School. Ha tocado las mentes de estos jóvenes. Y tan es así que los han tocado, que nuestra poeta, miembro de la feria de la Junta Directiva, Tati Hernández, organiza el concurso de estos niños. Desde el mes de abril ya ella está colaborando con el profesor Gemelín Capellán, recibiendo poemas de estos niños, y en la noche también de inauguración se anuncian los poemas, se llama al escenario a los niños que han sido ganadores. Entonces esto es vibras positivas por todos lados. Nuestro propósito en sí es la juventud. Queremos tocar a la juventud. Háblanos de la noche del baile, ya el cierre, la gala, cuéntanos un poquito de eso. Oh, pues eso imagínate, yo que soy una bailarina, yo prefiero bailar que comer. Entonces viene la fiesta, la hemos llamado Fiesta Latina. Entonces este evento se va a llevar a cabo en los salones del Elks Lodge en South Lawrence. Se iniciará a las 7 p.m. hasta las 11:30. Tenemos a la orquesta La Rocola, que ha tenido mucho, ¿cómo se llama? Han sido muy bienvenidos en la ciudad de Lawrence y Boston. Y también el tiquete para ir a esta fiesta solamente vale $50. Ya los estamos vendiendo. Entonces, por favor, quienes quieran acompañarnos a esa noche festiva en donde vamos a degustar la gastronomía, parte de Chile, parte local, o sea, del Caribe, porque la comunidad nuestra más que todo es caribeña. Entonces vamos a complacer a los dos grupos étnicos. Tendremos también unos bailes folclóricos de Chile y habrá rifas también esa noche. Que por cierto, una de las cosas que me gusta es que ustedes siempre eligen un país, pero si bien es cierto, incluyen también escritores locales que también no tienen que ver con ese país, pero sí pueden traer temas importantes. Y yo soy una de las invitadas también de este año. Estaremos ahí hablando de los traumas, del TDAH y cómo también esa odisea, como mencionaste, hemos vivido para estar donde estamos y sobre todo también los procesos difíciles. Así que en nombre de todos los escritores, gracias por hacer el aporte que hacen a nuestra comunidad, gracias por la invitación y ahí estaremos. Teléfonos y quizás Facebook para que la gente pueda localizar el ticket. Por favor, síganos en las redes sociales, ya sea en el espacio de internet www.lawrencebfma.com. También en nuestra página de Facebook nos pueden Feria Internacional del Libro de Lawrence, y también en este volante se creó un QR code que lo lleva directamente a comprar su tiquete para esa noche. Rapidito, el domingo estarán con todas las mesas los escritores, right? El sábado y el domingo, gracias. El sábado y el domingo, el día sábado se inicia en el Northern Essex Community College en el 45 de la Franklin Street, todo lo que va a ser los paneles literarios, los encuentros, tú
Vas a estar ahí también los 2 días con tu mesa, no solamente vendiendo. Una sorpresa, ese día voy a hacer el lanzamiento de mi nuevo libro, que es el manual de IEP. Es un aporte a la educación y es para los padres que sepan qué hacer, cosas que la escuela no quiere que los padres sepan para navegar el sistema. Ahí en ese manual estará todo. So, haré ese lanzamiento, así que estaré ahí también en la mesa. Excelente. Gracias Raquel. Entonces, ¿y a quién contactar? Bueno, nos pueden contactar, pues lógicamente por las redes. Tengo que ofrecer mis disculpas porque, pero pueden llamar a este teléfono, 978-228-1241. Excelente. Ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran y les responderemos en un tiempo prudente. Mil gracias por esta invitación y que siga la fiesta de la literatura en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, ciudad de inmigrantes. Muy amable, muy amable. Saludos a las personas que fueron tus invitados. Gracias a ti por los aportes que ha hecho en nuestra comunidad, una líder que, señores, trabaja sin descanso, y realmente estos aportes son valiosos porque estamos motivando precisamente a jóvenes a que sigan este camino, leer, educarse, dejar ese legado. Es un legado que uno deja. Yo digo que los libros se quedan por miles y miles y miles y miles de años y se los dejamos a nuestras generaciones. Entonces, gracias Carmenza por el trabajo y a todo el staff que componen esta directiva. Ahí vemos que está Sara Pérez, Minerva Grullón, Wanda Piña todavía está, la doctora Dolores. Ay, Wanda, por Dios, ella es la coordinadora de los voluntarios. Es una hormiguita. Yo le admiro la energía. Muchísimas gracias, señores. Con esta entrevista queremos despedirnos, agradecerle a todos ustedes por su tiempo y sobre todo por querer educarse, que eso es nuestra misión, educarnos para nosotros poder transformar un mundo mejor. Hasta el próximo sábado. Bye bye, Carmenza, bendiciones. Gracias. Muy amable, gracias. Nos encontramos, bye bye, el próximo sábado. El mundo con Raquel Quesada. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.